Mateo capítulo 5, versículo 38. Es Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. A que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Maestro, el Señor Jesús, nos dice que si oímos lo que se fue dicho en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te hacía un mal, se le respondía con el mismo mal. Pero dice el Señor que Él nos dice, Él como maestro, nos dice, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, que si alguien te hace un mal, tú ve y respóndele con un bien. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Levítico 19, 18. Dice que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Maestro nos dice a nosotros, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Podemos decir que, como también nos lo dice aquí, que si saludamos a nuestros hermanos, los que hacemos de más, es fácil saludar a los que nos saludan. Es fácil hacer bien a aquellos que nos hacen un bien. Es fácil amar a aquellos que nos aman. Pero ya no es lo mismo amar a aquellos que nos aborrecen. Ya no es lo mismo amar a nuestros enemigos. El Antiguo Testamento fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor como Maestro nos enseña a través de su doctrina, a través de su palabra, que amemos a nuestros enemigos. Muchas de las veces, quizás en el trabajo, en algún lugar, nos sucede, nos pasa, y alguien pues sin razón pues nos trata mal, o trata de humillarnos o de hacernos algún mal. Y pues realmente nuestra carne quiere, su naturaleza, quiere responder inmediatamente al instante con un mal. Cuando alguien nos hace un mal, cuando alguien nos trata mal, trata de humillarnos, nuestra carne por naturaleza al instante quiere devolver ese mal. Quiere pagar ese mal por mal, con un mal. Pero si tenemos el conocimiento de su palabra, si conocemos al Maestro, conocemos su enseñanza y tenemos esperanza en la salvación, si alguien nos hace un mal, y aquel que nos aborrece nos hace un mal,
nosotros que tenemos esperanza, que sabemos que si contestamos de la misma forma, ponemos en riesgo nuestra salvación y dejamos de seguir el ejemplo que nos dio el Maestro, su enseñanza, su doctrina de amar aún a nuestros enemigos. Es fácil, como Él nos dice esta escritura, amar a los que nos aman. Así hacen las gentes de allá afuera. Dice, porque si amáis a los que os aman, pues ¿dónde está? ¿Por qué hemos de recibir una recompensa? ¿Por qué hemos de recibir un galardón si solamente amamos a los que nos aman? Dice, ¿no hacen así las gentes de afuera, los gentiles? ¿Qué hacemos de más? ¿Cuántas de las veces no nos sucede en nuestro trabajo donde andamos que alguien nos hace un mal? Pero debemos de meditar como reflexión, cuando alguien nos haga un mal, ¿cómo vamos a responder? Si nos esforzamos cada día por obedecer su palabra, no vamos a responder rápidamente, no lo vamos a hacer al instante. Si tenemos esperanza, que un día hemos de estar con el Señor, si esperamos la salvación, no le vamos a responder inmediatamente con el mismo mal que nos han hecho. Porque sabemos, tenemos grandes cosas, tenemos mucho que perder. Contestamos de la misma manera, si tratamos como a nosotros nos han tratado, como dice ahí, tenemos mucho que perder. Tenemos una salvación tan grande que perder. Por eso el Señor nos dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. El Señor Él es bueno, de que hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos, hace salir sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Bien, el Señor podría decir, en tal lugar son malos, pues no les hago descender la lluvia. Pero el Señor dice que sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque es misericordioso y porque es bueno. Y esa es su doctrina que nosotros tenemos, esa es su enseñanza, el no responder cuando alguien nos hace un mal. Porque sabemos que pues realmente tenemos mucho que perder, que si respondemos con el mismo mal que nos han hecho, tenemos mucho que perder, porque tenemos esperanza en la salvación de nuestras almas. Por esa razón tenemos que soportar. No solamente soportarlo, sino también, como el Señor lo dijo, aún amar a nuestros enemigos. Porque esa es su doctrina, esa es su enseñanza, ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Vamos a ir a Efesios capítulo 4:17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar
al diablo. Nos habla de nuestra vida pasada, que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Él es nuestro Maestro. Él nos ha dejado su doctrina, su enseñanza. Dice que si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El Señor nos enseñó a través de su palabra que debemos amar aún a nuestros enemigos. Dice el versículo 26, airaos. Ciertamente, pues todos nos enojamos, pero si tenemos esperanza, si creemos que un día debemos de ver al Señor tal y como Él es, y esperamos nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, vamos a seguir lo que dice el 26, no pequéis. Y nos vamos a detener porque sabemos que tenemos mucho que perder. Vamos a someter nuestro cuerpo para no dejarnos llevar por la ira, porque sabemos que tenemos mucho que perder, porque tenemos una salvación, porque tenemos una esperanza. Por esa razón no vamos a responder de la misma manera, no vamos a pagar con el mal que nos han hecho. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué no le vamos a dar lugar? ¿Por qué nos vamos a esforzar o a someter nuestra carne que quiere darle lugar al diablo? Porque sabemos que hay mucho que perder. Y además, como hemos leído en el 21, tenemos la enseñanza del Señor, que de Él hemos aprendido. Y en verdad dice, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Airaos, todos nos enojamos, pero cuando sabemos que tenemos una salvación que podemos perder, nos vamos a abstener de no pecar. Nos vamos a abstener de guardar rencor, de guardar odio. Eso significa que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que esa ira no dure en nosotros, se convierta ya en rencor, en odio, en amargura, resentimientos. Vamos a ir Juan capítulo 8, a ver la paciencia que había en el Señor, el ejemplo. El Señor nos dejó una enseñanza, no solamente a través de palabras, sino a través de sus hechos. Juan capítulo 8, versículo 1. Aquí la intención de los escribas y los fariseos, su intención era acusarlo, su intención era condenarlo, su intención era encontrar algo en él, era hacerle un mal. Realmente la intención de los fariseos, de los escribas y fariseos, es hacerle un mal al Señor para acusarle, para llevarlo a la cárcel, para tentarlo. Esa era su intención, su deseo de los escribas y los fariseos. Hacerle un mal al Señor, tener con qué, un motivo, una razón para acusarle, para tentarle. Y dice versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vemos que el Señor, con toda paciencia, Él no les contestaba, Él escribía en tierra con el dedo. Pero ahí estaban insistiendo y insistiendo, y el Señor no fue pronto para responderles, porque había en Él una paciencia. Dice que como insistían en preguntarle, se enderezó, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos la intención de los escribas y fariseos, que era acusarle, era tentarle para acusarle, como dice ahí, pero el Señor dice que Él solamente escribía en tierra. Le insistían, y el Señor con toda sabiduría les contesta, de tal manera que no pudieron responderle, sino que se fueron uno a uno, del mayor hasta el menor. Vamos a ir Primera de Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice su palabra: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois aborrecidos y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que habla pues a los criados, como en ese tiempo había esclavitud. Dice que estuvieran sujetos a sus amos, que no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Algunos quizás de nosotros pues hemos tenido algún patrón que pues sea difícil de soportar. Y su palabra pues nos enseña a estar sujetos. Como hemos mencionado, si realmente tenemos la esperanza en el Señor, tenemos esa salvación, vamos a tener cuidado de cómo respondemos a aquellos que tenemos un patrón que, a pesar de que él sea, como dice ahí, difícil de soportar, nosotros podamos sujetarnos a ellas. Dice, porque esto merece aprobación, esto es aprobado. Esto tiene que ver con la enseñanza que el Señor nos dejó en su palabra, el Maestro. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Padecer injustamente y soportarlo. Soportar, no pagar con el mismo mal que nos han hecho. Pero también nos habla, nos dice que si pecamos, si hacemos algo malo y alguien pues nos
soporté, lo soportamos, pues ¿qué recompensa tiene eso? Si sufrimos por nuestra culpa, por nuestros hechos, pero si soportamos, como dice la segunda parte, si haciendo lo bueno sufrimos, lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Sufrir por lo bueno y soportarlo. Y es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor, como maestro, nos dejó un ejemplo, nos dejó una enseñanza, la cual nosotros tenemos que seguir. Y realmente, cuando tenemos una esperanza, cuando tenemos su salvación en nuestras vidas, vamos a esforzarnos por obedecer su palabra. Cuando quizás no nos hayamos esforzado por obedecer al Señor, tal vez responderemos con el mismo agravio, de la misma forma. ¿Por qué? Porque quizás sentimos que no tenemos nada que perder. Porque quizás en nuestra vida no hay un esfuerzo por obedecer al Señor. Pero cuando realmente lo hay, vamos a meditar antes de responder. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque tenemos promesas de su palabra de vida eterna, de salvación. Y tenemos una enseñanza de parte del Señor, tenemos un ejemplo que seguir. Al Señor le maldecía. Él tenía el poder. Le dijo a Pedro, creo que le dijo, que si no, sabía que él tenía la potestad de llamar a muchos ángeles, una legión de ángeles. Él podía contestar, podía castigar a aquellos que le estaban haciendo daño. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando se burlaban de él, cuando le pusieron la corona de espina, cuando le decían que bajara, y entonces le creerían, aún aquellos que estaban, uno de los que estaban crucificados, que le dijo, pues baja y sálvanos. Pero él no respondía con maldición. A pesar de los azotes, de la corona de espinas, de los golpes, de la burla, de morir como morían los peores malhechores en ese tiempo. Era una vergüenza morir en la cruz, porque ahí morían los ladrones, los asesinos, los homicidas. Ahí morían los peores que había en ese tiempo. Y ahí estaba el Señor por amor, soportándolo todo, teniendo el poder para salvarse a sí mismo y para castigar a todos los que estaban a su alrededor. Pero no lo hizo por amor a su pueblo, aún al mundo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por esa herida, por ese sacrificio, es que nosotros tenemos paz, tenemos esperanza y tenemos salvación. Tenemos sanidad, y se refiere no solamente a una sanidad físicamente, sino una sanidad del alma, una sanidad del pecado, un perdón para nuestra alma.
¿Por qué? Porque ahí dice que estábamos descarriados, estábamos perdidos. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías 53. Vamos a leer desde el 52:13. Y 52:13 dice su palabra: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así se asombrarán muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su muerte, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vemos cómo nos habla su palabra del Señor Jesús. Tu siervo, dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo? De tantos golpes, tantos azotes, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrarán a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Subirá, dice, cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Algunos dicen que pues el Señor físicamente, en su parecer, fue feo, pero la realidad es que su palabra, el versículo 14, nos dice que su hermosura fue quitada, fue desfigurado de los hombres su parecer, como de tanto golpe, de tanto azote fue desfigurado, fue golpeado, y por eso dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Su hermosura fue quitada, fue desfigurado su rostro, de tanto golpe, de tanto azote que recibió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto sufrió el Señor, fue despreciado, desechado, varón de dolores, menospreciado, y el Señor dice que no respondió palabra.
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él lo soportó por nosotros. Él tenía el poder para ser salvo, como hemos mencionado, para no pasar por ese sufrimiento, pero lo hizo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados fue molido. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Ahora por Él tenemos paz. Esa paz que el Señor nos ha dejado la tenemos por Él, por su sacrificio, por lo que Él sufrió. Y por eso mencionamos que si alguien nos hace un mal, tenemos esa paz del Señor que Él nos dio. Si entendemos el valor de la salvación que el Señor nos ha dado, entendemos la esperanza que tenemos en su venida, no responderemos con el mismo mal, porque sabemos que tenemos mucho que perder. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice el versículo 17 que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no cambia, no se muda, no hay sombra de variación. Él, de su voluntad, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos su enseñanza. Y dice el 19, por esa razón, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ya vimos cómo al Señor, para poderles contestar, los escribas y fariseos tuvieron que insistirle. Y ahí estaba el Señor con toda paciencia escribiendo sobre el suelo. Y como le insistían, el Señor con toda sabiduría les contestó. Y aquí vemos cómo su palabra nos dice que todo hombre sea pronto para oír. Pues sabemos que nuestra carne, cuando nos hacen un mal, pues está pronta. Rápidamente contestamos y queremos pues desquitarnos lo que nos hayan hecho. Pero su palabra nos enseña que debemos de ser prontos para oír. Ya oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, para irarnos. Porque la ira del hombre no obra la justicia. Estando con nuestra ira o con nuestro enojo, pues no vamos a hacer la obra de Dios o la justicia de Dios. Vamos a ir Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice su palabra, la blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La blanda respuesta quita la ira. Como leímos anteriormente, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una blanda respuesta, podemos quitar la ira de aquella persona. La persona que pues su intención quizás es hacernos mal, pero nosotros, algo que no espera esa persona es que nosotros le demos que sea amable nuestra respuesta. Aquella persona que pues trata de hacernos un mal, trata de provocarnos, espera que le contestemos de la misma forma. Pero lo que no espera es que nuestra respuesta sea amable. Y cuando aquella persona ve que nuestra respuesta es amable, pues entonces dice que pues cambia totalmente. Pero qué diferente es cuando pues nosotros le contestamos de la misma forma, con una palabra áspera. Pero como hemos mencionado, si tenemos esperanza, si esperamos en el Señor, si tenemos esa salvación tan grande, vamos a meditar antes de responder. Vamos a pensar antes de responder. No nos vamos a dejar llevar por la ira, porque tenemos esa esperanza, porque tenemos una salvación, porque esperamos en el Señor, porque hemos aprendido de Él, porque tratamos de seguir su ejemplo, sus pisadas, porque realmente tenemos mucho que perder. Dice el versículo 4, la lengua pasible es árbol de vida. Cuando hay sabiduría, esa lengua es apacible. Es árbol de vida, la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dice así su palabra, desde el versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos y no asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La misma enseñanza del Señor Jesús, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No podemos pagar mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Si depende, si podemos hacer la paz, debemos estar en paz. Depende de nosotros, su palabra nos manda a estar en paz. ¿Por qué? Porque allá en el sermón de las bienaventuranzas nos dijo, bienaventurados los pacificadores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice que no nos venguemos nosotros mismos. Amados míos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios. Realmente nuestra carne, cuando alguien nos hace mal, pues
por naturaleza es que respondamos de la misma manera. Pero cuando tenemos su palabra nosotros, cuando conocemos su enseñanza, cuando conocemos quién es nuestro Maestro, cuando sabemos todas las promesas que tenemos de parte de Dios, cuando sabemos la salvación o la importancia de nuestra salvación, vamos a meditar antes de contestar. Su temor de Dios, el temor de Dios en nosotros, nos va a impedir que contestemos de la misma manera, que busquemos la venganza. Vamos a ir, Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vemos que el versículo 7 nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego dice, hablando de lo mismo, del trato que hay en el matrimonio, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. De verdad que triste y lamentable es cuando pues en nuestro matrimonio pues no hay ese respeto, no seguimos esa amabilidad como nos habla aquí la Escritura. Dice que todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Cuando no tenemos esa amabilidad, ya sea con el esposo o con la esposa, cuando no somos amables, como nos dice su palabra, cuando no somos compasivos, cuando no tenemos este sentir, qué triste, qué lamentable es cuando no tenemos ese respeto en el matrimonio. Y peor aún, cuando nos pagamos, como dice ahí, o nos devolvemos mal por mal. Por eso el versículo 7 nos habla de vivir sabiamente. Nos dice que debemos de dar honor a la mujer como vaso más frágil, como acorrederas de la gracia de la vida, con un propósito, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero cuando no tenemos ese respeto, cuando no somos compasivos o no tenemos esa compasión o esa comprensión o no somos amigables y pues nos devolvemos mal por mal, dice su palabra, hemos sido llamados a heredar bendición.
Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, fuisteis llamados para que le dases bendición. El Señor nos dijo que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Prójimo, pues, es nuestra esposa o el esposo, el más próximo, el más cercano a nosotros. Y qué importante es que desde ahí nosotros podamos ser compasivos, como dice ahí, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Ahí nos habla del prójimo, también nos habla también del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 25. 10, vamos a leer desde el 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos cómo este intérprete desde la ley, un conocedor de la ley, le preguntó al Señor para probarle, a ver si realmente conocía al Señor, si realmente era un maestro. Y el Señor le pregunta, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre intérprete de la ley le dice, pues, lo principal es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Aquella persona que nos hace bien, la más cercana a nosotros, y pues aquellos que pues tenemos esposa o las hermanas esposo, pues es su esposo, el prójimo, aquel que le hace bien. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidado de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastéis de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquel que ofrecía sacrificios, holocaustos al Señor. Por el camino lo vio, pues pasó de largo. Tarde de que eran quizás de la misma nación, mismo pueblo, hermanos en cuanto a nación, pues lo vio, no tuvo de él misericordia y pasó de largo. Un levita, ellos que pues ministraban la música, la alabanza a Dios, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero dice que un samaritano. Sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había ahí como una enemistad, eran enemigos, no se trataban entre sí, aún tenían
diferentes creencias, pero dice que fue movido a misericordia. Pero un samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso nos muestra también la enseñanza del Señor, que debemos de amar a nuestros enemigos. Prácticamente era su enemigo el que cayó en manos de ladrones, del samaritano, pero a pesar de eso fue movido a misericordia. No solamente fue movido, sino que la usó esa misericordia, porque muchas de las veces nosotros quizás podemos ser movidos a misericordia, pero lo que hace la diferencia es usar la misericordia. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra ese amor hacia los enemigos, el hacer aún el bien a nuestros enemigos. Y también pues nos representa ese hombre, nos representa a nosotros, ese hombre que cayó en manos de ladrones, porque así estábamos nosotros en el mundo, muertos en delitos y pecados. El enemigo que vino a robar, matar y destruir, pues había destruido nuestra vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios por el pecado, por nuestros hechos, por la amistad del mundo, éramos considerados enemigos de Dios. Pero a pesar de ser enemigos de Dios, el Señor usó su misericordia, el Señor pagó el precio, como dice ahí. Dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadme, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor pagó el precio para que nosotros pudiéramos recibir esa sanidad. Como lo leímos en Isaías 53, como lo leímos en 1 de Pedro, el Señor pagó el precio por su llaga, por su herida. Ese fue el precio que pagó el Señor para que nosotros, siendo enemigos, fuéramos reconciliados, fuéramos hechos cercanos. Estando destituidos de la gloria de Dios por el pecado, el Señor nos reconciliara con Él. Por su amor, por su misericordia que Él usó con nosotros, pagó el precio, sanó nuestras heridas. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El prójimo es aquel que usa de misericordia con nosotros, aquel que nos hace bien. Ese es nuestro prójimo. Y entonces, pues, el matrimonio, pues, nuestro prójimo, podemos decir que es la esposa o el hermano su esposo. Y pues qué importante es que podamos hacerle bien, que no devolvamos mal por mal, que siempre haya un respeto, que siempre pues podamos ser, como dice su palabra, amigables, misericordiosos, compasivos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, que podamos vivir, como dice su palabra, sabiamente. Porque qué triste y lamentable es cuando se pierde ese respeto o ese mandamiento de su palabra. No seguimos su palabra, sus mandamientos.